Bueno, ahí están propuestas serias, propuestas que deben ser consideradas en la Asamblea Legislativa, porque también la Asamblea Legislativa tiene que ponerse la camiseta y evitar este tipo de incendios que realmente le han hecho demasiado daño a la naturaleza. Y claro, usted dice, ¿qué interés tiene RTP en todo esto? Simplemente cuidar la Casa Grande. Estamos contactados con Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, a quien le agradezco mucho la gentileza de haber aceptado esta entrevista. Cecilia, a ver, bueno, ha surgido de parte tuya una propuesta para que la Asamblea Legislativa pueda tratar este proyecto de ley y por lo menos de esa forma poner su granito de arena e identificarse con todo lo que se ha perdido, fauna, flora. ¿Cuántos no hemos derramado una lágrima, Cecilia, viendo esos animalitos muertos, esas fotografías? Por lo menos por eso la Asamblea Legislativa debería entender la importancia de este proyecto de ley que tú has propuesto, Cecilia. Muchísimas gracias, incluso por exponer el proyecto de ley. Había algunas cositas que yo ajustaría en el objeto, pero no importa, son ya detalles. Lo que quisiera decir a las personas es que hemos hecho un esfuerzo por presentar una primera ley de respuesta inmediata y de emergencia. Entendemos muy bien, Irgen, y esto hay que decirlo, los incendios son consecuencia de una cantidad de cosas más estructurales y hay que irlas abordando con nuevas normas, pero esta es una norma que ha pretendido aportar en algo más que derogar o abrogar o derogar artículos de leyes que ciertamente son incendiarias y que, por si acaso, lo recuerdo a todas las personas que han votado, tanto Comunidad Ciudadana como el MAS, como creemos, estábamos de acuerdo en que había que abrogar las leyes incendiarias. Deberíamos cumplir en nuestros discursos de campaña y la verdad es que hemos demorado mucho. Deberíamos haber hecho esto antes porque estamos en una especie de círculo vicioso que se retroalimenta cada vez más, que es que hay incendios ahora en el bosque que lo considerábamos bosque tropical húmedo. Una cosa es la chiquitania o la chiquitanía, que es un bosque tropical seco, que es el que se ha quemado en 2019 causándonos horror. Ahora resulta que se está quemando nuestro bosque húmedo. Nunca había incendios forestales en el norte de La Paz, en el Parque Nacional Madrid, que es el más biodiverso del mundo entero, como ya se sabe. Entonces, realmente estamos en un círculo en que cada vez es peor y se compromete el agua de este y del siguiente año. Y como el siguiente año hay todavía menos agua, como ahora está pasando en el norte de La Paz, entonces se quema con más facilidad y como va a ser más calor por el cambio climático, entonces esto no va a parar si no ponemos medidas claras que den señales claras de que Bolivia realmente se compromete con acabar con los incendios forestales, particularmente con los incendios, y peor con los incendios forestales que son objeto de actividad criminal que pretende probablemente destruir las áreas protegidas, los territorios indígenas, porque la verdad es que hay gente que las detesta, ¿no? Detesta estos territorios donde hay límites para la actividad humana, que en general es devastadora. También hay intereses de habilitar a nuevas áreas de agropecuaria en lugares que no tienen vocación agropecuaria o derechos mineros que ya sabemos lo que hacen, destruyen todo y dejan una devastación irreparable, irreversible de lugares críticos, insisto, para toda nuestra base vital. Entonces, este proyecto de ley no pretende ser, digamos, la última palabra, pero sí dar en seis elementos una especie de cuña, ¿no? De cuña para parar esta dinámica demencial. Lo cito rápidamente. El primer tema tiene que ver con las multas. Ya todos estamos de acuerdo con que son ridículas, las hemos subido, pero hemos hecho una diferenciación en tierras comunitarias porque donde había dos números, no sé si recuerdas en la tabla. Uno es lo que se paga por hectárea quemada y el otro monto que estaba más a la derecha, que era un monto mayor, es por el tipo de propiedad. Y en ese monto se paga de todos modos. Aunque se queme una sola hectárea, se paga la hectárea quemada y el monto total por el tipo de propiedad. Se suman ambos. Entonces, esto lo hemos dividido en propiedades
colectivas campesinas y en propiedades colectivas de indígenas originarias que hemos entendido que son, a veces es un vecino que hace eso y todos tienen que pagar y por unas extensiones importantes. Entonces, francamente, ahí sí hemos querido ser sensibles también, aunque las multas no cubren lo que perdemos, sabemos que el valor es enorme. Bueno, voy más rapidito porque no hay mucho tiempo en televisión, pero básicamente ese es un asunto importante. El otro asunto es la obligación de querellarse, que ha quedado claro, las autoridades no pueden no hacerlo, inclusive en casos pequeños, es una manera de ir poniendo freno, prohibiciones para la emisión, para que esto se entregue como área de derechos mineros o área agropecuaria, porque ese es un incentivo perverso que hay que cortar de una buena vez y el gobierno ha estado dando muy malas señales. Se quema el chore, pues se entrega a la tierra, o antes se entrega a la tierra y se quema el chore. No, 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 basta con eso porque ya vamos a acabar con todos nuestros bosques y por tanto con el agua. Luego, normas de transparencia, que eso no se ha registrado en los cuadros, pero de dónde vienen los recursos, a dónde se han asignado, con qué resultados. Ahora tenemos propaganda millonaria del Estado diciendo que todo fue maravilloso. Todos sabemos que no fue maravilloso y en vez de gastarse ese dinero en esa propaganda deberían hacer acceso, permitirnos el acceso a la información. Esto debería ser parte de una ley de acceso a la información que no existe. También estamos queriendo impulsarlas. De hecho, hemos presentado varios PLs como comunidad ciudadana, pero ahora ponemos esto en este PL y 2 puntos más rapidito, disposiciones para la identificación y la reparación de daños en las áreas incendiadas. Ahí, Irgen, hay que comenzar serios procesos, programas de restauración y regeneración de los ecosistemas, por eso es que no se pueden entregar. Y finalmente, la determinación de responsabilidades. Son 6 puntos en los que creo que podemos encontrar consenso con el MAS para poder aprobar esta ley que nos avance un pasito más, además de abrogar, importante, pero un paso más para romper este círculo demencial vicioso en el que estamos. Ahora, Cecilia, tú has podido compartir con los parlamentarios, los asambleístas, la Cámara de Senadores, esta propuesta de ley. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Están de acuerdo ellos, por ejemplo, en derogar todas estas leyes incendiarias? Bueno, es importante, gracias por mencionar eso, porque ayer tuvimos una sesión en el Senado y nosotros pedimos el tratamiento de emergencia de esta ley, pero no obtuvimos los votos del MAS, ni del arcismo ni del levismo. Ambos dijeron, uy, no, necesitamos ver esto con mucho más cuidado y se asustaron mucho. Yo les pedí, entonces, entendí ese argumento, aquí hay que entendernos, ¿no? Y les dije, hagamos cuarto intermedio y les explicamos norma por qué se tiene que abrogar, etcétera. Dennos ese chance de explicarles, porque no es solo un PL mío, eso tal vez te lo tengo que decir también, sino que hay muchas firmas de comunidad ciudadana, de los senadores y senadoras, pero no aceptaron tampoco que se les explique y eso sí han mandado por proceso regular, eso me parece muy mal, porque ahora hay que mandar a comisión. Por suerte la comisión está en manos de la oposición y lo vamos a hacer lo más rápido que podamos, pero también han pasado a otra comisión, que es la de Constitución, que probablemente se tome mucho más tiempo en hacer un informe y volverlo a subir al plenario para que se vote. Bueno, ni modo, pero lo vamos a hacer, vamos a generar los consensos, no hemos tenido el apoyo en ese momento y tal vez decirles que en la argumentación de la falta de apoyo, ahí han salido muchas cosas y ha habido una nota fantástica de RTP ayer, que es la nota que están mostrando ahora, muestran cómo el senador Agpi, el senador Miguel Pérez argumentan y están asustados. Entiendo que tocamos intereses porque se ha generado una práctica de avasallamiento de tierras y de entrega de tierras y de derechos mineros que ha beneficiado a base social del MAS y claro, esto empieza a recortar eso, pero sobre todo desde el punto de vista de la locura, ¿no ve? Los incendios forestales, la entrega de cosas de tierras quemadas ilegalmente, en fin, tenemos que ponernos de acuerdo incluso con las organizaciones sociales del MAS de que eso no puede seguir por ellos mismos. Al final, los que hacen ganadería y los que hacen agricultura necesitan agua, igual que todos. Entonces, obviamente tienen que decir basta con la quema del bosque y lo mismo con la minería como se está haciendo. Entonces, creo que vamos a tener que trabajar un poco más largo, pero lo vamos a hacer, Irgen.
Y ha sido triste lo de ayer, muestra que las personas además no sabían, no estudian estos temas, hablan en los medios, dicen hay que abrogar normas incendiarias, pero por lo visto cuando les pones las normas incendiarias no saben cuáles son, no saben qué dice la 741 o qué dice la 1171, no saben. Bueno, deberían ya saber, nos vamos a encargar de informarles y de buscar, insisto, consensos por el bien de nuestro país. Acá no hay unos contra otros, somos una sola comunidad nacional. Todos necesitamos del agua para el futuro y los niños y los animales de los que has hablado con esto cierro, que no tienen voz para defenderse, no escuchamos ni siquiera practicar claramente sus gritos, los tenemos que poder trasladar, incluso a los niños que todavía no han nacido para defender su agua, tenemos que poder hacer esto por ellos en la asamblea ahora. Bueno, me parece muy importante lo que menciona Cecilia, porque cuando yo me entero que ha nacido un niño, una niña, yo digo, ¿qué planeta le estamos dejando con estas quemas, con esta necesidad de agua que ya tenemos en este momento? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a 10, a 20 años? Realmente les estamos dejando un mundo muy malo a los niños que están todavía naciendo. Y a veces yo digo, no entienden esto los cooperativistas mineros, no entienden los asambleístas. ¿De qué forma, Cecilia, la sociedad puede presionar a la Asamblea Legislativa para que se abroguen estas leyes incendiarias y para que se inicie una nueva etapa de protección al medio ambiente? ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad? Tiene que abrir libros de firmas, tiene que irse a parar a la puerta de la Asamblea hasta que se analicen estos proyectos de ley. ¿Qué tiene que hacer la sociedad, Cecilia? Miren, la sociedad ya está haciendo muchas cosas y hay que seguir. Voy a mencionar dos, las marchas. La gente empezaba a salir a las calles, ya casi no salían por casi nada, la gente estaba muy triste, muy decepcionada y de pronto vemos jóvenes y no solo jóvenes saliendo en marchas en el país entero, incluida La Paz, por la vida, por estas causas. Me parece fantástico porque mandaron un mensaje muy importante justo antes de una reunión con mineros cuyos resultados todavía no conocemos. Bueno, también quiero decir y relevar que la sociedad ha mandado 22 puntos al presidente, 14.000 firmas que ha habido en línea. Yo también me he unido como sociedad civil, que no dejo de ser, soy representante, pero no dejo de ser una activista, y 14.000 firmas con 22 puntos que incluyen estos y otros más. Eso también se ha hecho y uno se puede todavía adherir. Ellos han entregado la carta a las dos presidencias de diputados y de senadores también. Cartas, demostraciones, no me parece mal. Hemos tenido presiones en la Asamblea para todo, ¿por qué no tener presiones para esto? Apoyos específicos, si les parecen bien, algunas acciones en redes sociales, eso casi cualquier persona lo puede hacer ahora. Todo eso sirve, hay que activarse. Hay quienes están dispuestos a hacer más cosas, marchar, organizarse, etcétera. Hay otros que solamente pueden hacer un reposteo, un retweet, un me gusta, pasar el mensaje. Me parece ya todo eso muy bien. En fin, y también, si me permite, para ir a, digamos, al otro, a casos más de compromiso más duro, hay gente en la sociedad civil querellándose contra autoridades, como por ejemplo Antonio Cajías, que es un valiente activista, y nosotros nos vamos uniendo muchas veces a sus causas, él a las nuestras, y él se atreve a llevar estos casos a tribunales, realmente poniéndose en alto riesgo. Y miren, ni hablarles de RTP, con sus periodistas que han denunciado y han sido objeto ya de amenazas claras, y ahí están orientándonos. Así que todo eso se puede hacer y mucho más, diría yo, y creo que la sociedad se está activando, necesitamos que se active más, es cierto, porque no es suficiente lo que hemos hecho hasta ahora y no tenemos mucho tiempo. Bueno, yo recuerdo la guerra del agua, la guerra del gas, y por qué no ahora generar una guerra del medio ambiente, defendiendo el medio ambiente, Cecilia. En Panamá muchas personas han salido a protestar porque, claro, una empresa minera quería ingresar y seguramente hacer todo lo que hacen los cooperativistas mineros en Bolivia, porque realmente la minería destroza muchas cosas, deja de lado la importancia del medio ambiente y ahí solamente interesa el dinero. Me sorprende, pero sí sé que hay muchas de estas personas. Vamos a seguir insistiendo, Cecilia, con lo que ha pasado ayer en el Senado de revisar estas leyes que tanto daño le hacen. Tú nos contabas que esta
posición, esta propuesta que ha tenido Comunidad Ciudadana en la Asamblea Legislativa ha incomodado a algunos parlamentarios. Sí, sí, se ponen a encontrar enemigos, ¿no? No es nuestra responsabilidad, nosotros, y así, y ustedes no tienen por qué hablar de esto porque no saben lo que es vivir allá, y si yo no quemo, no como, ¿no? No, senador, le diré. Ajpi, está ahí el senador Ajpi de La Paz, lamentablemente. No, se puede producir alimentos y de hecho la única forma de producir alimentos sosteniblemente es dejar de quemar el bosque. Y hay técnicas incluso de agropecuarias, obviamente son técnicas ancestrales, pero no se hacían pues de esta manera devastadora. Entonces nos tenemos que poder poner de acuerdo. Irgen, es ciencia, esa es la ventaja del tema ambiental. Son dos ventajas fundamentales para mi gusto. La primera es que podemos hablar de comunidad, de que, mire, usted y yo podemos ver las cosas diferentes, pero y estamos luchando por algo que nos concierne a ambos. El agua la necesitamos ambos, y nuestros hijos, y nuestros nietos, y los animales. Bueno, y la otra cosa es que está basada en ciencia. Entonces podemos hablar de ciencia y aún de técnicas como la FAO, que promueve técnicas que no tienen nada que ver ya con los incendios en pleno cambio climático. Así que Bolivia tiene que dar un paso más bien de verdadero desarrollo. No puede ser que sigamos concibiendo el desarrollo, la marcha al norte, qué sé yo, con la industrialización como más deforestación. Por favor, eso tenemos que sacarnos de la cabeza. El desarrollo no puede ser de ninguna manera más deforestación. Y hay alimentos y además riqueza y empleo y ingresos estatales que se pueden generar en grandes cantidades, más que en el extractivismo minero, hidrocarburífero y agropecuario, a partir del bosque en pie. Y hay países que ya lo han hecho y debemos aprender de ellos y nos tenemos que poner de acuerdo. Los bolivianos y las bolivianas nos tenemos que poner de acuerdo. Por suerte, no es humo que estamos vendiendo. Hay casos concretos. Costa Rica es un gran ejemplo. Y permítame decir algo más, Irgen, a propósito de mis colegas que no todavía no quieren avanzar y dar ese paso, pero vamos a tener que ayudarlos a dar ese paso. Por ejemplo, en Ecuador han hecho un referendo contra los hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní y ganaron. La gente votó mayoritariamente por dejar el petróleo debajo del suelo, no tener esos ingresos y recibirlos de la cooperación internacional. En eso podemos gestionar. La cooperación internacional está interesada en ayudar a preservar el bosque por lo mismo, porque también somos una comunidad global, así como somos una comunidad nacional. Y por último, también en Ecuador han hecho un referendo con respecto a la minería, no se olviden, alrededor de Quito, minería libre. Esas cosas también ha hecho la sociedad civil y aparte de lo que usted mencionaba de Panamá, de las movilizaciones contra una minera. Así que hay mucho que hacer, hay esperanza, tenemos que ponernos de pie y convencer a nuestros colegas del MAS, que yo entiendo que estén asustados porque hasta ahora hay una práctica terrible que es la norma, y esa norma la tenemos que ir cambiando de manera profunda y lo más rápido que podamos. Pero va a tener que ser con ellos, así que hay que hacer este esfuerzo más trabajoso, que es de convencer y de generar consensos. Más fácil es insultar y gritar, pero eso no nos va a sacar adelante. Gracias, Cecilia, como siempre, por haber aceptado esta entrevista. Con todo gusto, Irgen, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, ahí está Cecilia Requena hablándonos de este tema tan importante, porque ¿sabe qué? Lo importante es cuidar la casa grande. Ese es el único objetivo que tiene RTP. No es que detestemos a los cooperativistas, no nos caigan un sector, otro sector. Solamente estamos tratando de cuidar la casa grande, esa casa que se nos ha entregado y que la hemos deteriorado tanto por malas prácticas que tenemos. Y claro, en el camino las cosas se pueden mejorar, pero eso depende solamente